Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted y poder saludar a todo el equipo de La Hora de la Verdad y a todos sus oyentes. Senadora, muchísimas gracias. La escuchamos en ademán y en actitud tribunicia en la convención del Centro Democrático, y el suyo fue uno de los discursos que más sorprendió y que más atrajo, no porque la gente tuviera duda ninguna sobre su capacidad oratoria y sobre el fondo, sobre el contenido de sus palabras, sino porque no esperaba un discurso de ese nivel y de ese tono en esa convención. En todo caso, usted dijo, como hasta ahora ha venido diciendo, que no ha resuelto el tema de su precandidatura. Precandidaturas que, para ser enteramente francos, tienen desconcertados a muchos que aspiran a ver un programa único, con un candidato único o con un partido totalmente unido. Por ahora, en esa convención, tuvimos unos discursos de una factura excepcional, extraordinaria, pero la gente se pregunta, ¿y cuál de esos discursos y cuál de esos programas es el programa y el discurso del Centro Democrático? ¿No le parece que es la hora de unificar todos esos discursos, de crear unos principios y de darle al país un norte en este momento de confusión, de caos, de desgano, de pobreza? Pues yo creo, doctor Londoño, como usted lo ha dicho, que el Centro Democrático lo que mostró sobre todo fue unos extraordinarios candidatos, unos extraordinarios discursos, y si usted se pone a mirar, yo creo que la unificación del discurso va a ser bastante sencilla, porque la coincidencia en los temas era evidente, y yo lo decía en el discurso, la fórmula no hay que inventársela, no hay que inventarnos el agua, porque la fórmula del uribismo ya está probada, que son los 5 huevitos del presidente Uribe, que simplemente necesitan una reinterpretación para los nuevos retos que tiene el país en medio de las crisis políticas y económicas que está viviendo. Entonces yo veo, doctor Londoño, y coincido con usted en que se necesita un solo discurso, pero sobre todo veo que va a ser muy fácil hacerlo. Cuando uno oía los discursos se daba cuenta que todos los temas centrales se pueden unificar dentro de los 5 huevitos del presidente Uribe, pero además se puede crear, esos contenidos novedosos que yo creo que surgieron en esos discursos dentro de ese gran cuadro que es lo que representa el uribismo, y que para la gente es fácil identificar los pilares de la seguridad, donde los retos pues son evidentes, no solamente en términos de la violencia a la que están sometidos los colombianos hoy por parte del ELN, las llamadas disidencias de las FARC, las bandas criminales, sino la delincuencia común creciente. Y en los temas de seguridad, yo lo mencionaba, hay unos temas que son necesariamente, vamos a tener que observar. Uno, la insuficiencia de la justicia dentro de todo el territorio, porque yo creo que la crisis de la justicia no se limita a unas áreas, requerimos una reforma a la justicia, pero requerimos también como unos escuadrones móviles de justicia que vayan a resolver los asuntos en el territorio olvidado y donde hacen referencia a las FARC, porque lo que no se puede aceptar, doctor Londoño, y lo decíamos en esa convención, es lo que está pasando, por ejemplo, en el sur del Tolima o en el Cauca, cerca de las zonas de concentración, y es que las FARC llaman a los campesinos para que los asuntos los resuelvan ellos a través de la aplicación de justicia de ellos. Yo creo que en eso tenemos que ser muy audaces. Y un tercer punto en el área de seguridad, yo creo que se refiere a la Jurisdicción Especial para la Paz, y usted lo mencionaba, eso tenemos que rechazarla categóricamente los colombianos. Es una jurisdicción ilegítima que destruye la institucionalidad que se había creado, pero además que, como usted lo decía, son no 5 desconocidos como los llamo yo, sino 5 reconocidos miembros de la izquierda, militantes que vienen a buscar unos jueces para poder crear la verdad de mentiras que favorezca a las FARC y convierta al Estado colombiano en responsable de todo el genocidio y la destrucción, de todo, y convierta a las FARC en las víctimas y en los verdaderos ejército del pueblo, que es lo que ellos han soñado ser. Creo que en esos temas de seguridad podrían estar fácilmente identificados
esos asuntos. Por supuesto, en el tema de confianza inversionista viene todo el tema de reactivar el sector económico, que yo creo que en todos los discursos se coincidió en la necesidad de la baja de los impuestos. Los impuestos tienen que ser en respuesta a la productividad y no pueden en ningún momento convertirse en un obstáculo para que los negocios crezcan y produzcan adecuadamente, que es lo que está pasando en Colombia. Ahí también creo que hubo una coincidencia muy grande y es el tema de la bancarización y el tema de la banca. Nosotros vamos a tener que atender el tema de la banca y esa cartelización de la que se habla en medio de todos los bancos, las altísimas tasas de intermediación, la falta de profundización de la bancarización y, por supuesto, las tasas de interés que no llegan a la gente que la necesita. Y eso nos trae, digamos, al cuarto tema que yo diría que también hubo coincidencia, que es el sector agropecuario y los campesinos. Tiene que haber una política agraria donde podamos permitir el verdadero desarrollo agropecuario para la gran industria agropecuaria, pero también una directa vinculación del campesinado, de ese minifundio y de ese pequeño productor, donde podamos a través de créditos blandos y de programas estatales llevarles también bienestar a su vida y que podamos decir que Colombia produce y sus campesinos viven bien. Yo creo que en el tema de, bueno, dejando temas por fuera, pero yo diría que ahí están los temas centrales. Y en el tema de la cohesión social, yo creo que había mucho que hacer. Las propuestas giraron mucho sobre el discurso de educación, que fue el discurso del doctor Oscar Iván Zuluaga, y que seguimos insistiendo en la necesidad de la jornada única escolar, la necesidad de romper esa profunda diferenciación que hay hoy entre el sistema público y el sistema privado, donde los niños más pobres van quedando rezagados por estar en el sistema público y no tener las oportunidades del privado, lo que nos trajo también el tema fundamental de la nutrición, donde los niños colombianos necesitan realmente poder estar bien nutridos para poder estudiar adecuadamente, y viene también los temas de la tercera edad, de las personas en estado de discapacidad y, por supuesto, la mayoría de los programas, digamos, de emprendimiento y de alternativas de generación directa de empleo que son fundamentales para que la gente pueda tener unos ingresos. Y, por supuesto, en el tema de austeridad, usted lo vio, todos coincidíamos, un Estado pequeño, poca burocracia y un gasto público no solamente dedicado a servir a los colombianos a la creación de bienes públicos, sino con un combate radical a la corrupción para que ni un solo centavo se siga perdiendo dentro de las manos del Estado. Y terminábamos con la necesidad del permanente diálogo popular, del permanente contacto con la comunidad, pero sobre todo el tema que yo considero que es central del Centro Democrático, y es la visión de las regiones. El creer que Colombia solamente va a ser posible la prosperidad si somos capaces de que cada región sea capaz de ser próspera a su vez. Los programas que busquen que cada región pueda salir adelante, que el Estado se encargue de que las regiones también tengan oportunidades, creo que es un eje transversal que nos une a todos. Senadora, ¿qué vamos a hacer con un acuerdo final con las FARC que contiene, entre otras maravillas, la adquisición por parte del Gobierno Nacional de 3 millones de hectáreas que están sembradas actualmente para distribuir entre los amigos de las FARC? 3 millones de hectáreas, más 7 millones de hectáreas que se van a normalizar, pero con la promesa de que los predios que normalizados se encuentren muy pequeños van a ser ampliados con más expropiaciones. Es decir, lo que están anunciando es la expropiación y la extinción de dominio de toda la propiedad privada en el campo colombiano. Esa sí es de verdad una revolución. Mire la paradoja involutiva. Estamos volviendo a las reformas agrarias de la Unión Soviética, a las reformas agrarias de México, a las reformas agrarias que por todas partes no han dejado sino tristezas y miseria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, doctor Londoño, yo siempre he dicho que en el tema de los acuerdos, yo creo que lo que necesitaría hacer el siguiente presidente es convocar a un verdadero referendo donde los temas se pregunten asunto con asunto y los colombianos puedan tomar una decisión y se respete, porque para qué llamamos a
mecanismos de participación ciudadana si se van a ir a respetar las decisiones. Pero yo creo que aquí habría que hacer eso y habría que simplemente modificar esos acuerdos en los temas donde definitivamente no estamos de acuerdo. Usted lo decía, son la mayoría de los acuerdos lo que no nos gusta, pues entonces sobre la mayoría de los acuerdos. Pero yo creo que es muy importante desglosar el tema. Y lo dijo el presidente muy claramente, el Centro Democrático tiene el compromiso de no aceptar la expropiación para ningún ciudadano decente de este país. Una cosa es que le quiten la tierra a los expropiadores, a los narcotraficantes, a los violentos, y otra muy distinta, que le quiten la tierra a los poseedores de buena fe, a quienes han comprado dentro del derecho, y es una causa permanente del Centro Democrático la defensa de la propiedad. Y vale la pena resaltar la infamia, donde ayer la Contraloría pretende decir que el presidente Uribe tiene pues una acumulación indebida de predios, donde le tocó sacar un comunicado donde uno ya lo que siente es que no saben cómo más atacarlo y destruir las buenas noticias que produce el Centro Democrático a través de su convención, que diciendo que tiene una acumulación indebida de predios que tuvo que desmentir, y como lo dijo él, su compromiso, que es el nuestro, es la defensa de la productividad agraria y la defensa de todos los propietarios del sector agropecuario. Y eso lo hace el Contralor, que fue reelegido en épocas de Uribe y con el respaldo de Uribe para un segundo periodo. El señor Maya Villazón es ahora el que hace semejante escándalo farisaico, torpe, hipócrita, falso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tierras impecablemente adquiridas y son 100 hectáreas. Y el problema del país, ayer lo veíamos con un experto, es de 40 millones de hectáreas que han repartido entre comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y zonas de reserva campesina, 40 millones de hectáreas que no están produciendo nada. Pero las 100 hectáreas del presidente Uribe, esas sí hay que sacarlas en el periódico a ver de eso qué queda. Senadora, usted es senadora de la República, yo no sé si ya terminó su justísima licencia por el nacimiento de Amapola, que es una noticia mejor que todas las que pudiera tener en el Parlamento. Pero le quiero preguntar, ¿qué hacemos con unos acuerdos que ponen de legislador último y supremo a la famosa comisión de seguimiento integrada por 3 funcionarios del gobierno, 3 de las FARC, y el desbalance lo hacen unos países amigos, entre otros, amigos, entre comillas, entre otros, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, caído en Venezuela, está legislando en Colombia. ¿Eso es soportable? Y le quiero aclarar, yo no he dicho que la mayoría de los acuerdos o del acuerdo final con las FARC sea malo. Yo he dicho que es malo en su totalidad y que hay que volverlo trizas. Discúlpeme, pero ¿qué hacer con un poder legislativo que está en Cuba y Venezuela? Eso es sumamente grave, doctor Londoño. Yo coincido con usted en la necesidad de que esa comisión desaparezca. Uno no puede tener un Estado legítimo que simplemente depende de 3 gobiernos extranjeros y que estamos sometidos a que lo que ellos digan es lo que se puede hacer en Colombia. Esto además con el superpoder del presidente y con la cantidad de dificultades que hay. ¿Aló? ¿Aló, senadora? Como siempre, pues. Como siempre. Ay, la mano del que sabemos, pues. El almirante, almirante, por Dios, no nos interrumpa las conversaciones, grabe todas lo que quiera grabar, pero no nos interrumpa. Respete a la gente que está escuchando con mucha atención a la senadora Paloma Valencia. Pero esto es inaudito. Ya estamos con la senadora otra vez, doctor Londoño. Bueno, senadora, nos disculpa, pero es que el almirante a veces tratando de grabar lo que hace es interrumpir las conversaciones y esto es insoportable. Nos estaba hablando de lo que vamos a hacer con un poder legislativo que no está en Colombia ni en el Congreso colombiano, pues mucho menos, sino que está en países amigos tan prósperos y tan demócratas como Cuba y Venezuela. Pues doctor Londoño, ese es un tema fundamental, usted lo ha mencionado. El Congreso colombiano no solamente le quitaron las facultades para poder discutir los asuntos propios de su rama, como son pues las leyes y
las modificaciones a la Constitución y todo lo que se está haciendo a través del Fast Track, sino que no contentos con eso, supeditaron el poder del propio gobierno y de todo a esta comisión, que es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista. Es una ofensa a la soberanía colombiana, pero además es evidentemente un error histórico. Uno no puede creer que países como Venezuela, en medio de semejante crisis, con un presidente totalmente ilegítimo, tengan además poder para gobernar en Colombia, que es realmente lo que estamos viendo en el país. Yo creo que esa comisión es una de las cosas que hay que modificarle esos acuerdos y que evidentemente no puede continuar. La legitimidad del Estado colombiano no admite que otros países vengan a cogobernar como está sucediendo en el país actualmente. Y yo creo, doctor Londoño, que no solamente eso, sino que el famoso Fast Track tiene que declararse inconstitucional. Ojalá en este fallo que estamos esperando sobre la demanda del Centro Democrático haya una respuesta contundente, porque es francamente inaceptable que el Congreso lo hayan cerrado, porque en la práctica fíjese que a eso es a lo que equivale. Un Congreso que no puede discutir, que no puede modificar las leyes, que simplemente se somete a lo que el gobierno dice, pues es un Congreso que no existe, simplemente un apéndice, un notario que de nada sirve. De manera que ese es otro de los grandes temas. Un Congreso sin iniciativa parlamentaria. Esa es la facultad más importante que tienen los congresistas, tener iniciativa. Pero si les quitaron la iniciativa... Sí, diga. Lo quería interrumpir, doctor Londoño, para contarle lo que fue la experiencia del debate de la ley de amnistía en la que yo estuve vocera. Yo llevaba 23 o 26 proposiciones del Centro Democrático que habíamos trabajado entre los miembros de comisiones primeras de Senado y Cámara del Centro Democrático. Ni siquiera tuve oportunidad de leerlas, doctor Londoño, porque la orden del ministro Cristo era que él no aceptaba las proposiciones. Y yo le decía, ¿y usted cómo sabe si las va a rechazar si ni siquiera las ha oído? Ni siquiera las ha leído. ¿Cómo puede usted rechazar lo que no conoce? No, es que no vamos a admitir modificaciones. Entonces yo pensaba, entonces, ¿qué Congreso es este? Que ni siquiera era que pudiéramos votar las cosas que habíamos presentado. No, era que ni siquiera las podíamos leer. El Congreso desapareció hace tiempos, el Poder Judicial va a quedar en manos de tres izquierdistas internacionales, de Saiz de Robles, de Juan Méndez y de García Sayán, de una farmacéutica y de un magistrado de extrema izquierda. Ese es el que va a nombrar los nuevos tribunales de Colombia, que van a humillar a todo el ejército de Colombia, obligando a arrastrarse bajo las horcas caudinas con tal de que los dejen ir para su casa. ¡Qué horror! Bueno, senadora, y una última pregunta, si es indiscreta, usted me dice con toda franqueza, para eso somos amigos, y entonces dejamos la cosa para mejor ocasión. Pero ¿cuándo decide lo de su precandidatura? Pues, doctor Londoño, vea, lo que pasa es que yo tengo que primero tener certeza de que soy capaz de hacer la campaña con la bebé, y apenas la he llevado a recorrer 7 municipios, pero una campaña pues exige mucho esfuerzo. ¿La bebé ya conoce 7 municipios? Ya conoce 7 más Ibagué, porque el fin de semana pasado, pues no de la convención, sino el pasado, estuvimos en el Chaparral, en Espinal, en Melgar, estuvimos en Onda. ¿Y ya pronunció discurso en cada uno? Ella ya está que practica sus discursos, que no se le entienden mucho, pero ahí va. Pero lo importante, doctor Londoño, es la voluntad de servirle a mi partido, a mi país, y como yo decía, para mí lo de menos es si soy yo o es otro, porque lo importante es que el Centro Democrático triunfe y tengamos realmente la presidencia en el 2018, porque Colombia es capaz de ser más, de tener más, de estar mejor, y yo creo que este partido tiene la fórmula para hacerlo, de manera que el presidente dijo que habrá hasta el 15 de agosto para decir esas precandidaturas, y según eso y el espíritu de la gente, que en la convención fue muy generosa conmigo, usted vio cómo la gente me aplaudió ese discurso que después fue tan criticado ahora por nuestros amigos de la prensa. Por los que no lo oyeron. Por los que no lo oyeron. Con la venia del doctor Londoño, y con un saludo a nuestra precandidata presidencial. Hola, mi William. Un saludo. Hola, mi palomita bella. Escuchemos. Pues. Amapollita, amapolla,
quieres casar conmigo, amapolita, amapola, yo te querré como un niño. Bueno, doctor Londoño, ¿satisfecho usted porque a la vez? Sí, satisfecho. Bueno, claro. Paloma, entonces estábamos en que para el 15 de agosto más o menos sabremos si será o no precandidata Paloma Valencia. Pues, doctor Londoño, yo creo que lo que hay que mirar es sobre todo el ánimo de la gente, si ya hay un candidato que está pegando y está gustando, si hay un grupo que lo quiera acompañar a uno, porque las candidaturas deben ser eso, la respuesta al querer ciudadano y al sentimiento ciudadano. Y como yo le decía, pues lo que los medios han salido a decir ahora que mi discurso es muy malo, pero yo lo que vi en esa convención, doctor Londoño, fue una convención que se puso de pie para aplaudir, lo cual me emocionó mucho a mí y creo que el sentimiento que quedó en esa convención fue ese mismo, porque es muy distinto un discurso en medio de un escenario político a un discurso por un video de quienes no asistieron. La ovación fue atronadora, de pie toda la sala. Y es que Paloma no tiene de quién heredar elocuencia. Eso sí, pobrecita, no tiene de quién heredarla. Pero en fin, ¿qué hacemos, Paloma? Ay, qué agridulce tan delicioso. Uno tiene que ser, en la familia, el menos elocuente y el menos ilustrado era el maestro Guillermo Valencia. ¿Cómo le parece? Hágame el favor, lo que corre por las venas de Paloma Valencia, y después su abuelo Guillermo León, que era un coloso en el Parlamento, y su padre. De manera pues que Paloma no tiene por dónde heredar elocuencia. Paloma, pero no se le olvide que esta es la última oportunidad de Colombia, antes de que aquí pase una cosa muy horrible. Este es un país empobrecido, este es un país que está en manos de los bandidos, en manos del narcotráfico, donde las instituciones se acabaron. Esto que estamos viviendo es una verdadera catástrofe. No hay otra oportunidad sino las elecciones del 2018. Paloma Valencia, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Londoño, un gran honor, un gran placer poder conversar con usted, con sus oyentes, con el equipo de La Hora de la Verdad. Un abrazo muy grande a todo el equipo. Y por supuesto, doctor Londoño, reiterar siempre la voluntad creciente de servirle a nuestro país con la mano firme para combatir la corrupción y los violentos, pero el corazón grande para querer a esta Colombia y a todos los colombianos. Muchísimas gracias, Paloma Valencia.